rica en este lugar. Sin embargo, la contaminación no se ha escapado de esta realidad y diferentes portales, diferentes medios de comunicación lo han publicado. Entre ellos, Deutsche Welle, quien además muestra imágenes satelitales de la NASA, quien revela el deterioro medio ambiente del lago de Maracaibo. Justamente lo veíamos en las redes sociales, lo veíamos publicado en diferentes lugares, veíamos el lago de Maracaibo justamente bastante verde. ¿Por qué? Verde no solamente porque se ha contaminado, sino también el incremento también de algas que está allí. También el desborde y botamiento de petróleo, parte de las informaciones que se presentan. Justamente toco este tema porque nos acompaña Rafael Ramírez Colina, quien es candidato por la Unidad Democrática a la alcaldía del municipio Maracaibo del estado Zulia. Un gusto recibirlo, bienvenido. Buenos días. Sí, efectivamente el lago ha tenido o tiene muchos temas de contaminación, siendo el reservorio de agua dulce más grande de Latinoamérica, pero que además pudiera contribuir al desarrollo, en el caso de nuestra ciudad, del tema del agua, porque nosotros tenemos problemas estructurales de agua desde hace muchos años, pero que efectivamente el lago no ha podido venir a suplir esa carencia y es producto de no solo de la contaminación del tema petrolero, sino también de todo el deterioro que ha tenido a lo largo de los años. Incluso esa es una de las propuestas que tenemos en materia de saneamiento. Nosotros hemos decidido que hay 5 temas que son importantes abordar en el saneamiento de la ciudad, empezando por la recolección de basura. Nosotros tenemos un problema estructural de recolección de basura, es decir, no la recogen. El 52% de nuestra basura está en las aceras de la ciudad, el 18% está en los espacios vacíos o en los espacios baldíos y el 11% está en las calles y plazas. Entonces, eso hace que muchas estén en las cañadas y al estar en las cañadas es un vertedero hacia el lago de Maracaibo. Entonces, una de las cosas que queremos hacer en las 5 tareas que hemos desarrollado como plan es recolectar con cronograma, sanear el lago, obviamente, y generar un proceso de reciclaje que permita hacer que la basura sea una inversión y no un costo, como hasta la fecha lo es. Porque en este país y en nuestro municipio la basura es un costo que tiene que asumir la alcaldía, cuando en el resto del mundo la basura es energía, es reciclaje, es fuentes de inversión y es fuentes de trabajo. ¿Cree usted que se pueda tomar reciclaje, tomar estas fuentes de energía a través de los desechos en nuestro país y implementarlo en el estado Zulia, en el municipio Maracaibo? Sí, completamente, completamente. El estado Zulia tiene la posibilidad de hacer una dinámica en donde tú puedas convertir ese reciclaje en ingresos para la gente, porque tiene como varias modalidades, ¿no? Deberías hacerlo en lo grande para poder resolver el problema estructural de cómo utilizar plástico, vidrio, cartón, etcétera, pero también deberías utilizar lo que nosotros en Maracaibo se conoce como chatarrero, que tú lo puedes volver con un proceso de formación, un reciclador urbano, y hacerlo con incentivos económicos, porque al final eso es lo que mueve a los chatarreros también, pero con incentivos económicos que permitan no solo involucrar a esas personas que carretean metales, materiales que encuentran en abandono, sino también hacerlo con colegios, con urbanizaciones cerradas, con universidades y con todos ellos para que todos puedan tener un proceso de inversión. Nos habla sobre la problemática de la basura, de la contaminación del agua de Maracaibo, publicada recientemente por el Observatorio de la NASA, pero también queremos ver cómo se encuentra en el estado Zulia en general, porque uno de los estados más golpeados por la electricidad había sido el estado Zulia. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Ha mejorado? ¿Se han tenido políticas públicas reales para poder ayudar a estos habitantes? No, mira, el problema en la electricidad sigue siendo un problema estructural. El Zulia ha debido tener 7 termoeléctricas construidas, no se hicieron nunca. Eso hace que el problema sea sensible, agrégale los grados de temperatura que tiene la ciudad y eso te impide a ti tener una ciudad que no pueda estar sin ambientes de aire, tipo de aire acondicionado, entre otras cosas, pero además de eso, hemos tenido una escalada de racionamiento severo todos los años, pero en estos últimos 2 meses volvió con mucha fuerza el tema del racionamiento. La electricidad mejora por momentos, pero después efectivamente vuelve a demostrarte que este es un proceso que no ha sido un proceso de inversión continuo ni además planificado, que te hace estar con el municipio, en el caso del municipio donde vivo,
con 7 horas de racionamiento, 5 horas de racionamiento por sectores. Hay sectores que pasan muchísimo más tiempo. Agregándole otro problema que tienes estructural en la ciudad, que es que no hay sustitución de transformadores. Entonces a la gente le explota un transformador en su zona residencial y no hay cómo repararlo. Entonces tú vas para comunidades que te dicen que tienen 3 meses, 4 meses, 7 días, 8 días sin poder resolver el problema de la electricidad. También tenemos otra realidad. Hoy comienzan las clases semipresenciales en nuestro país, 25 de octubre. Tenemos esta fecha planteada. Nos habla de que la electricidad no ha sido solucionada en su totalidad en el estado Zulia. Entonces, ¿cómo ve este regreso a clases? ¿Considera que las condiciones están dadas? ¿Cómo están las aulas? ¿Cómo podría ser esa revisión de estas instituciones y además la calidad de educación para estos jóvenes? Mira, en el caso de nuestro municipio, en Maracaibo, tú tienes 137 colegios, 137 escuelas públicas. Y de las 137 podrán estar funcionales 12, 15. En el sentido de entender que una escuela no es solo, arranquemos por la electricidad, que se roban el cableado. Pero si le agregas todo lo demás, no tienen pupitres, no tienen salas sanitarias, mucho menos pueden tener agua y además de eso están inmontadas. El regreso a clases en el caso del estado Zulia está muy condicionado a que pueda ser efectivo. Y pueda ser efectivo porque además de eso tienes a los docentes en una ciudad en donde no hay transporte público. Nosotros pasamos de tener 5 tipos de transporte público, red maestra, red complementaria de transporte, los famosos, conocidos por todo el mundo, carritos por puesto, líneas de taxi robustas, a solo tener tracción de sangre. Es decir, la gente se moviliza en bicitaxi, se moviliza en bicicleta, a pie, y si tiene el efectivo, porque ese es otro problema que tenemos, si tiene el efectivo se puede movilizar en moto. Entonces allí tú te das cuenta de que no solo vas a tener el problema de la instalación educativa, sino también la imposibilidad del maestro de ir a esa instalación educativa. Entonces allí tú tienes que ir resolviendo ese problema para que el proceso educativo pueda arrancar, pueda comenzar. Yo dudo mucho que sea efectivo el inicio de clases hoy, semipresenciales, si no resuelves estos problemas de los que estamos hablando. Tomando en cuenta que la electricidad es competencia directa de las empresas del Estado, ¿cómo pretende usted de ganar la alcaldía poder solucionar el problema, por ejemplo, tan básico como es la parte de la electricidad para poder surtir de otros servicios como el agua potable y otras necesidades de la población de Maracaibo? Mira, entendiendo que esa no es una competencia municipal, como tú bien lo dices, nosotros lo que tenemos es que tener una alcaldía creativa, lo hemos planteado como forma. Es decir, ¿y qué significa una alcaldía creativa? Que tú vayas reinventándote en temas específicos y que esos temas te permitan ir abordando el tema de la crisis. Por ejemplo, hay un esquema en España, que es el esquema que se llama los huertos energéticos. Y es la posibilidad de que el que tenga un espacio baldío lo pueda prestar para efectos de que se construya ahí energía, almacenamiento de energía solar, o se utilice la forma de energía solar. Y eso alimenta el sistema, ¿no? Tú haces tu huerto, ese huerto alimenta el sistema interconectado y con ese sistema interconectado tú tienes dos cosas. La persona gana incentivos por tener la posibilidad de la energía y la energía ayuda a que lo vaya haciendo en espacio. No te estoy diciendo que eso es lo que vayamos a hacer de entrada. Claro, cómo llevarlo a la realidad venezolana, tomando en cuenta también algunos terrenos que se han expropiado en el pasado por parte del gobierno nacional, por ejemplo, cómo garantizarle a estas personas que van a prestar, por ejemplo, estos espacios, que van a ser devueltos o que se le va a respetar la propiedad. O que se le va a respetar la propiedad. Bueno, eso es parte de la seguridad jurídica que hay que ir construyendo con lo que sea lo que nosotros denominamos convivencia productiva. Pero allí tienes otras áreas que son áreas rentales de la Universidad del Zulia, por ejemplo, que si tú estableces un convenio, tú pudieras utilizarlo efectivamente. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que evidentemente tenemos una alcaldía como la conocimos, con la descentralización, es decir, una alcaldía que recibía situados, LAE, FIDE, esas cosas no van a pasar. Y sobre eso nosotros tenemos que tener la posibilidad de crear, reinventarnos. Justamente nos habla sobre creatividad, reutilizar también los desechos y buscar también un estado más sostenible en la parte de cuidar el ecosistema. Justamente con esto, candidato, vamos a irnos a una pausa, nos acompañará en la próxima parte, o nos seguirá acompañando Rafael Ramírez Colina, candidato por la Unidad Democrática a la alcaldía del municipio de Maracaibo del estado Zulia. Y hablando de este tema, nos vamos a la pausa con buenos consejos de Ecopráctica.
Acompañando Rafael Ramírez Colina, quien es candidato por la Unidad Democrática a la alcaldía del municipio de Maracaibo en el estado Zulia. Usted nos hablaba sobre la búsqueda de sostenibilidad, de ecología para el municipio Maracaibo. Y nos gustaría conocer cuál sería su plan de gobierno, cuáles son esas demandas que podría cubrir y además qué les ofrece a los ciudadanos de este municipio más allá de campañas políticas que se puedan implementar realmente en este contexto social que vive Venezuela. Mira, en primer lugar nosotros hemos diseñado un plan que atiende lo urgente sin descuidar que tienes que ir construyendo lo futuro, lo importante, ¿no? Que es en el mediano y en el largo plazo. Entonces hablábamos del tema de la basura. Y el tema de la basura en la ciudad, que es un problema estructural, hablamos de los temas ecológicos, esa es una de nuestras primeras propuestas, todo el tema del cronograma, todo el tema de hacerle mantenimiento a las cañadas, además de eso, de toda la inversión en reciclaje y en toda esa parte, ese es un primer aspecto, pero tienes un segundo aspecto que también es vital resolver, que es el problema de los comercios en la ciudad. Nosotros diseñamos un plan que se llama Maracaibo Sube tu Santa María y lo que busca ese plan es lograr diseñar una política impositiva, porque la política impositiva que tenemos actualmente es progresiva, castiga al comerciante, lo persigue con sanciones y con mucho impuesto que hace que muchos de ellos estén pagando. Y te pongo un ejemplo, el 50% de la facturación de un comerciante se le va pagando el impuesto del derecho de frente. Además de eso, se les cobran impuestos como si estuviéramos en una economía que, como lo hemos hablado anteriormente, una economía que pudiera ser sana. Nosotros tenemos una economía deprimida, recesiva, que impide que nuestro aparato productivo pueda desarrollarse. Entonces, no lo puedes pechar con impuestos. Entonces, te pongo un detallito. En Maracaibo se cobra hasta por el aviso publicitario que tú tienes. En una economía normal, eso no debería ser problema. Pero si tú tienes una ciudad que transversalmente la corta el éxodo, porque se ha ido mucha gente, y además la ciudad tiene muchos problemas estructurales de basura, el servicio de agua, servicios de luz, lo menos que puedes hacer para que no parezca tan ruinosa es no cobrar por la publicidad, para que la gente pueda colocar sus avisos, los pocos o los muchos comerciantes que te queden en la ciudad. Claro, además tenemos una economía en donde prácticamente todo se cobra en base del dólar, porque cuando vamos al mercado, cuando vamos incluso a comercios informales, se cobra todo en dólares. Lo que no está dolarizado en nuestro país realmente es el salario. Entonces, ¿cómo poder ayudar a la población realmente con sus necesidades básicas, entre ellos la alimentación? En el tema de la alimentación, nosotros lo que consideramos es que tienes que hacer, volviendo a lo mismo, si generas un aparato productivo, a lo mejor en microclima, que es decir, la ciudad te permita desarrollar las áreas productivas de nuestra ciudad con inversión, pero además de eso con participación del sector, en donde puedas generar iniciativas, en vez de no me pagues impuestos haz tal cosa, no me pagues impuestos, trae unidades de transporte público, por ejemplo, que el problema que te decía que tenemos estructuralmente, tú puedes ir avanzando en mejorar eso y además pensar en algún punto en regresar. Nosotros teníamos un esquema de mercados populares, un esquema de esas modalidades que permitía que la gente obtuviera alimentos a bajo costo. Eso todavía es un privativo, pero tienes que ir pensando en que puedes ir desarrollando esas iniciativas con la producción que puedas tener del propio estado Zulia. Mira, Maracaibo es tan grande, Maracaibo es mucho más grande que algunos estados del país en sentido geográfico y de población electoral, que tiene una sola parroquia que mide 73 kilómetros cuadrados, que pudiera ser una parroquia donde tú puedas tener verduras, por ejemplo. Y eso tú lo puedes desarrollar porque la gente lo ha planteado así. En estos días estuvimos en ella y en esa parroquia, que es San Isidro, una de las más lejanas, siembra yuca la gente. Y esa es la yuca que se come en Maracaibo. Si tú lo haces esquemático, tú puedes lograr un plan que puedas hacer allí. Entonces, tú tienes alternativas para pensar. Lo que no ha existido hasta ahora es esas alternativas. Ha habido mucha indolencia en el caso de nuestra ciudad. Y eso tú lo puedes ir desarrollando para ver cómo alimentas a la población, porque tienes crisis de nutrición. Por ejemplo, ahorita llega el plan de alimentación de la ONU al Zulia. Debería haber llegado ahorita en octubre, debería estar comenzando. Y ese plan busca alimentar a niños de 0 a 7 años que están en procesos graves de nutrición. Y te pongo un ejemplo, nosotros ahorita visitábamos una comunidad y encontramos un niño de 11 años. Adivina cuánto pesaba, 13 kilos.
Es un problema que tienes de desnutrición porque no reconociste que tienes una crisis y al no reconocerlo fuiste deteriorando a la sociedad. Y allí ahora tienes que generar un proceso que pueda generar alimentación, pero además de eso que pueda reactivar de alguna manera a la ciudad. Claro, tenemos también realidades en contraste de nuestro país, las personas que no pueden adquirir productos por el bajo poder adquisitivo y aquellos que pueden comprar productos, por ejemplo, en bodegones o en dólar. Tenemos estas dos realidades que golpean fuertemente al venezolano, pero el incremento realmente de políticas públicas necesarias. Se han hecho muchas iniciativas en el país, se han activado diferentes motores llamados de diferentes maneras en Venezuela para activar la economía. Y esto no ha logrado avanzar, incluso los procesos de las entregas de las bolsas y cajas CLAP. Deberíamos retomar nuevamente una Venezuela productiva, que realmente el venezolano pueda comprar el producto que desea, que quiere y que necesite. Es que lo que falló o lo que fracasó a lo largo de estos años es no entender que no hay forma de desarrollar una economía sin el sector privado. Y yo no me canso de decirlo, o sea, la única forma efectiva de desarrollar un país es que tu sector privado sea robusto, porque es el que te genera el empleo formal y te genera el empleo adicional que la sociedad necesita para poder desarrollarse. ¿Cómo era nuestra sociedad anteriormente? Nuestra sociedad era una sociedad movilizada después de los estudios. Tú estudiabas, tenías la posibilidad de obtener una profesión o tenías un oficio que era rentable y ibas escalando. Era la famosa movilidad social. Y esa movilidad social se perdió porque destruiste el aparato productivo. Al no tener confianza en el aparato productivo y haberlo destruido o secado, tú efectivamente estás evitando que esa movilidad social se diera. Porque fíjate, aquí este es un canal privado, entonces tú tienes la oportunidad de tener un empleo. Si no existe este medio, no existe el empleo. Y así pasa con los diferentes sectores. Entonces, los deprimiste, los secaste y los afectaste. Y además no les tienes confianza, tú lógicamente estás generando la imposibilidad de que se desarrolle la economía. Eso es lo que pasa en Maracaibo. En Maracaibo los persigues, los castigas, los sancionas, los cierras y les pones multa. ¿Cómo desarrollas la ciudad así? No tienes ninguna posibilidad de que eso suceda. Entonces, entender que el sector privado es palanca de desarrollo junto con el trabajo creativo de las comunidades y la relación que tenga que tener la comunidad con sus gobernantes es la forma como tú vas a salir adelante. Vamos a irnos de inmediato a la participación de la audiencia, Rosa. Así es, Daniela, muchísimas interrogantes, pero el tiempo es corto, así que por favor le pedimos a nuestro invitado responder de la manera más precisa posible para leer una mayor cantidad de comentarios. Iniciamos de inmediato con Manuel Salinas. Le pregunta lo siguiente: ¿por qué razón entonces ustedes no solicitan ante los tribunales una medida cautelar de protección ambiental en favor del saneamiento del lago de Maracaibo? Porque puedes obtener la medida, pero al final tú tienes que generar una política completa, una política educativa para que no contamines el lago, pero también, si no, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio, si no recoges la basura, pues efectivamente la gente termina llegando la basura por algún medio al lago de Maracaibo. Entonces tienes que hacer las dos cosas: educar, pero además de eso recoger, cumplir con tu deber de recoger el servicio, de prestar el servicio, porque es una responsabilidad municipal. Bien, en redes sociales le preguntan por el significado de la pulsera naranja que tienen el día de hoy y también le pregunta el señor Ramón Ramos, el líder, lo siguiente: desde el estado Apure, ¿cómo se encuentra la infraestructura educativa en el municipio y en todo Maracaibo, ya que en el estado Apure hay muchas instituciones educativas deterioradas por falta de mantenimiento y desmantelamiento por parte del AMPA? En el caso de la pulsera naranja nuestra, es una de las organizaciones partidistas que nos apoya, en este caso Voluntad Popular. Esa es una de las organizaciones que está apoyando a nuestra candidatura, así como lo están haciendo todas las organizaciones que integran la plataforma unitaria, y allí nosotros estamos representados con todos esos factores. Y en el tema de la infraestructura es lo mismo, lo que tú estás viendo en las imágenes de Apure es lo mismo que estamos viendo en el Zulia, lo hablábamos anteriormente. Tenemos una infraestructura profundamente deteriorada. Queremos agradecer a la audiencia la participación, a usted por visitarnos. ¿Tiene redes sociales? Sí, Rafael Ramírez C en Twitter, Rafael Ramírez C Piso en Instagram. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por la invitación. Rafael Ramírez Colinas nos estuvo acompañando, candidato a la alcaldía del municipio de Maracaibo del estado Zulia por la Unidad Democrática. Gracias a ustedes por estar allí atentos a la programación de Globovisión. Vamos a la pausa, regreso más contenidos para ustedes.